El gobierno desde el principio planteó lo que iba a hacer con las regalías y está ejecutando lo que planteó. Nosotros, o como algunos congresistas, o en mi parte, como lo que a mí respecta como congresista de región productora, yo hice uso de la objeción de conciencia para que no me obligara la bancada a votar positivamente el proyecto y me ausenté de todo el trámite del acto legislativo y del proyecto de ley que lo reglamentó. Objeción de conciencia. Bueno, una palabra que nos revolotea a nosotros desde el momento en que la escuché. Ahí lo dice el representante Alfredo de Luque, ¿no? Él hace una objeción de conciencia para no pelear por el derecho de los guajiros en el tema de las regalías. Él mismo acepta de que se hizo un mal manejo de las regalías y de que se le quitaron los derechos a los guajiros, a las regiones productoras de regalías y se centralizaron en Bogotá, y que hace 9 años o un poco más de 9 años pues no se conoce a ciencia cierta qué cantidad de dinero hay guardada en los fondos. Pero como la palabra clave hoy que yo le vengo haciendo seguimiento es a la figura que utilizó nuestro representante, ya ustedes lo escucharon, hablar de su objeción de conciencia, yo quisiera que escucháramos a ver si podemos entender o si encaja en medio de su conciencia la objeción de conciencia que él aduce haber utilizado para no defender los intereses de los guajiros. Escuchemos lo que es una objeción de conciencia. Uno de los derechos de toda persona es el respeto por sus creencias. Sin embargo, las opiniones de otros, los deberes sociales y hasta las mismas leyes podrían poner en peligro ese derecho o llevarlo incluso a hacer cosas que van en contra de su conciencia. ¿En qué casos puede uno declarar la denominada objeción de conciencia? Tome nota. La objeción de conciencia es un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y que está basado en otros principios, como es el respeto por la dignidad humana, la diversidad étnica y cultural, la no discriminación, la igualdad y la libertad de cultos. ¿Pero qué es exactamente la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es un enfrentamiento de una persona con sus creencias, con sus principios, versus un deber legal o un deber normativo. En la práctica, ninguna persona está obligada a hacer algo, aunque sea ordenado por la ley, que rompa con sus convicciones éticas o religiosas más profundas. Es el caso de los jóvenes que por su religión no quieren prestar servicio militar, médicos que no quieren practicar abortos o eutanasias, funcionarios que al posesionarse no quieren jurar por Dios porque son ateos. Asimismo, niños que por no ser católicos no desean asistir a la misa de su colegio, o militares que se niegan a cumplir una orden que afecta gravemente a terceros. Al tener que ver con la conciencia, tiene que ver con las convicciones morales, éticas, filosóficas, y en ese contexto no solamente se limita a lo religioso. El tema se ha extendido a nuevas áreas. Recientemente la Corte amparó a una mujer que por motivos de religión pidió que su empleador no la obligara a trabajar los sábados. La Corte Constitucional ha reconocido que en esos casos, por precisamente la creencia que está ejerciendo la persona, debe respetársele y obviamente deberá la persona reponer ese momento de trabajo. Y es que ese derecho tiene límites. Por ejemplo, el médico que por objeción de conciencia se niega a practicar un aborto tiene una obligación legal relacionado con el derecho de la paciente. Debe garantizar por escrito, expresando cuáles son las afectaciones a su conciencia, pero garantizar que otro médico garantizará la prestación del servicio público de salud. Tenga en cuenta que la objeción de conciencia se invoca como un derecho individual, no es automático, no es inmediato, y se debe demostrar cuáles son las convicciones que le están vulnerando. Y de esa manera es que se le puede demostrar o se le puede probar que efectivamente se le está afectando su conciencia. Hay áreas en que está prohibido declarar objeción de conciencia. Es el caso de jueces y notarios que quisieron en Colombia negarse a realizar matrimonios entre parejas homosexuales. La Corte Constitucional estableció que frente a funciones públicas
No se puede realizar objeción de conciencia en la medida en que se está sacrificando los derechos de una persona que acude a la administración pública. La libertad de conciencia tampoco puede estar por encima del interés público. Yo no podría alegar objeción de conciencia para no cumplir con el deber de pagar impuestos. Es claro que las creencias de las personas pueden cambiar con el tiempo, pero siempre el derecho a la objeción de conciencia deberá relacionarse con sus principios y convicciones más profundas. Bueno, después de escuchado la explicación que nos da el video muy sesudamente, no nos queda otra cosa sino preguntarles a ustedes que están allá en el video o que están haciendo el seguimiento a lo que estamos haciendo, ¿cuál es la verdadera responsabilidad de un político, de nosotros los guajiros, de estas regiones tan apartadas del centralismo en Bogotá, que utilice como argumento porque el partido político donde él está, que es el partido de la U, iba a votar a favor de centralizar las regalías? Él no le hizo el debate al partido. Él se acomodó al partido y al jefe del partido en ese momento, que era el presidente Juan Manuel Santos. El hombre nos vendió. El hombre prefirió estar a favor del gobierno de Santos, estar a favor de la centralización de unas regalías que él bien sabe todo. La Constitución Política de Colombia es una constitución que habla de que está basada en la descentralización administrativa. A nosotros nos preocupa mucho que se tome esto como caballito de batalla para hoy querer bajar o querer vender la idea de que las regalías vuelven a nuestras regiones porque en aquel entonces se le hizo un daño al departamento del cual él fue culpable. Entonces, Alfredo, aquí se trata es de que te arrepientas. Debes arrepentirte de todo el daño que nos has hecho, que le has hecho a los guajiros. Sobre todo el daño que le hiciste a todos esos niños guayú que quedaron desprotegidos, a todos esos niños que murieron de hambre, a todos esos niños que murieron de sed, a todos esos niños que no tuvieron transporte escolar, porque de una u otra forma tú hiciste objeción de conciencia, porque no estabas de acuerdo que se llevaban las regalías, pero no peleaste porque eso no fuese así. Entonces, yo dejo a la reflexión a la comunidad guajira, al pueblo colombiano, para que miren que lo que uno mismo dice en el futuro termina siendo su propio verdugo. Y eso es lo que está pasando hoy con el representante Alfredo de Luque, que no creo yo que la Guajira y Colombia le dé la oportunidad para que llegue, como dicen ciertas personas, a ser senador de la República de Colombia. No lo creo. No debería ser así. Pero dejo eso a libre albedrío de ustedes, para que ustedes, detrás de lo que él dice en los videos y de lo que es una objeción de conciencia, miren a ver si ese argumento es válido detrás de toda la maldad que se hizo cuando se centralizaron las regalías, de las cuales él hizo parte. Y de eso no te vas a poder nunca separar, Alfredo. Eres culpable de muchas de las situaciones que hoy vivimos los guajiros. Mal situación por tu culpa.